El teléfono negro del cardenal McElroy sonó a las 4:17 de la mañana. Respondió al segundo tono. Una voz que jamás había oído pronunció una frase y la línea se cortó. A casi 5.000 kilómetros de distancia en Roma, el Papa León XIV ya estaba despierto y furioso. La carpeta sobre el escritorio papal era gruesa. 22 páginas seleccionadas con un cuidado quirúrgico. Cada hoja buscaba destruir a un solo hombre, el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington. El pontífice había regresado de África hacía menos de 48 horas. Apenas había deshecho las maletas y no había descansado, pero aquel dossier ya le esperaba en su mesa. Fue entregado en mano, sin sobre alguno ni notas adicionales. Solo una palabra escrita en la portada. McElroy. Lo abrió. Leyó cada página con atención y ni siquiera parpadeó. Algunas de aquellas páginas eran antiguas, mientras que otras eran del todo nuevas. Unas acusaban y otras insinuaban, pero todas apuntaban al mismo sitio. Querían ver fuera a McElroy. Exigían su destitución en Washington y pretendían forzarle a una jubilación anticipada. Querían que el Papa León XIV ejecutase la orden, y la primera página del dossier era la peor. Se trataba de una lista con 12 nombres donantes inmensamente ricos y todos ellos católicos. Cada donante estaba vinculado a una red de influencia muy específica en los Estados Unidos. Al lado de cada nombre figuraba una cifra sumando en total casi $40 millones. Un breve párrafo al pie de la página hacía que la amenaza implícita resultase obvia. Aquellos benefactores congelarían sus donaciones a las instituciones estadounidenses afines al Vaticano. Retendrían sus fondos de forma inmediata si McElroy continuaba en Washington durante el verano. No era un chantaje expresado abiertamente, se mostraba sobre la mesa en una cruda operación matemática. El pontífice había leído documentos mucho peores, pero pocos estaban orquestados con una limpieza semejante. El individuo que le había entregado el expediente al Papa ya no se encontraba en el despacho. Había salido de allí sin mediar palabra. El Papa se quedó completamente solo. La luz que entraba por la ventana era tenue y grisácea. San Pedro todavía dormía, pero en aquel pequeño despacho algo ya había comenzado a agitarse. Descolgó el receptor. Tras 3 tonos de espera, una voz conocida respondió al otro lado. Santo Padre pronunció la voz. El Papa habló con suma calma. «Traiga al secretario de Estado a mi oficina, de inmediato». Colgó, contempló una vez más la carpeta y procedió a cerrarla con firmeza. Para cuando el sol asomó sobre San Pedro, un proceso irreversible ya se había desatado. Antes de profundizar en las consecuencias de esto, no olvidéis pulsar el botón de me gusta. Suscribíos al canal y dejad un comentario contándonos desde dónde nos estáis siguiendo. Vuestro apoyo constante mantiene vivos estos relatos, y os aseguro que vais a querer descubrir cómo termina este misterio. Durante años, la relación entre Robert Prevost y Robert McElroy se definía con 2 palabras: educada y distante. Ambos eran norteamericanos, pero provenían de realidades y entornos sumamente distintos. Él era puro Harvard, Stanford y San Francisco. Se trataba del obispo de San Diego que Francisco nombró cardenal. Él era la figura ruidosa, el que solía acaparar la televisión, quien desafiaba abiertamente a la Casa Blanca y se atrevía a pronunciar lo impronunciable. Prevost era lo opuesto. Un hombre silencioso y agustino. Ejerció como misionero en Perú durante casi 20 años. El tipo de clérigo que solía responder a cualquier pregunta formulando otra. Había dedicado décadas enteras a aprender el arte de gobernar, y lo lograba siempre sin llamar la atención. Como prefecto de los obispos bajo Francisco, él mismo gestionó el nombramiento de McElroy en Washington. Firmó cada uno de los papeles. No hizo ni un solo comentario público. En el Vaticano, algunos vieron ese silencio como un desacuerdo. Otros lo interpretaron como apoyo. Nadie estaba seguro, y esa duda no tardó en convertirse en rumor. El rumor acabó convirtiéndose en toda una historia. Esa historia pasó a ser un hecho asumido. Prevost no confiaba en McElroy. Prevost jamás lo habría hecho. Cardenal solo esperaba el momento idóneo para apartarlo de su cargo. Ciertos incidentes alimentaron la sospecha. Pequeños detalles que ocurrieron a la vista de todos. A finales de 2024, McElroy habló en Notre Dame
sobre sanar el diálogo político estadounidense. Un reportero en Roma le preguntó por ese discurso a Prevost, quien aún era cardenal. Respondió con una sola frase: confío en que el cardenal de Washington conozca su propia ciudad. Para algunos aquello sonó como un respaldo. Para otros, fue la distancia cortés de un hombre que no estaba dispuesto a defender aquel discurso. Meses después, al inicio de su pontificado, Trump atacó públicamente a McElroy por su nombre en redes sociales. El Papa León XIV evitó mencionar a McElroy en su respuesta oficial. Prefirió hablar de paz. Prefirió hablar del Evangelio. Jamás llegó a pronunciar el nombre del cardenal. Los medios conservadores estadounidenses recalcaron este detalle durante semanas. El silencioso Papa, escribieron, no iba a dar la cara por el ruidoso cardenal. Lo que nadie fuera de un círculo muy íntimo sabía era que esa misma noche el pontífice llamó directamente a McElroy y conversó con él casi 40 minutos. No siempre estaban de acuerdo. Discreparon sobre cuál era el tono adecuado para uno de los discursos del sínodo. Chocaron también en la redacción de cierta carta pastoral. Pero el Papa le dejó algo muy claro en esa llamada. No necesito que te calles, sino que seas prudente. Hay una diferencia, y desde entonces McElroy fue muy prudente. Aquella mañana en Roma, el momento idóneo para apartarlo finalmente había llegado. Ante los ojos de unos pocos poderosos, esperaban que el pontífice diera el paso, pero estaban a punto de equivocarse. El primero en cruzar la puerta del despacho papal fue el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. Traía su propia carpeta, más delgada y mucho más reciente. Contenía los nombres de quienes estaban detrás del dossier. Eran 5 personas, 3 estadounidenses y 2 europeos. Los 5 habían votado en el cónclave que eligió a León XIV casi un año atrás, y 2 de ellos no le habían dado su voto. Parolin colocó la carpeta sobre el escritorio y esperó. El Papa habló primero. Cuando se entregó esto, anoche, un monseñor la trajo. Dijo que procedía de un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo sin firmas. Así es, Santo Padre. El Papa tamborileó el escritorio con un solo dedo. Una vez cobardes. Parolin casi sonríe, pero se contuvo. El dossier en sí era un arma calculada. No mentía. No inventaba nada. Y ahí residía el peligro. Recopilaba, organizaba y seleccionaba. Reunía cada vieja crítica contra McElroy hasta formar un patrón que a primera vista resultaba demoledor. Advertencias de McCarrick de 2016. La bancarrota en San Diego. Las duras acusaciones de los abogados de las víctimas. Aquella declaración de 2023 de otro obispo acusando a McElroy de herejía. Citas políticas. Sus choques directos con Trump. La entrevista en 60 minutos de principios de mes. Cada acusación por separado ya tenía respuesta. A veces más de una vez. Unas veces por el propio McElroy. Otras por el portavoz del Vaticano. Pero juntar todo en una carpeta provocaba un efecto muy distinto. No era periodismo. No se trataba de una investigación. Era un veredicto redactado antes del juicio. El Papa leyó cada página de nuevo. Despacio. Sin anotar absolutamente nada. Quieren su renuncia, apuntó Parolin. Para finales del próximo mes. En silencio, sin comunicados, sin motivos públicos. ¿Quiénes? Parolin le dio los nombres. 2 de ellos eran arzobispos estadounidenses. Uno ocupaba un cargo de enorme poder en un dicasterio romano. Otro mantenía vínculos muy estrechos con una red de donantes multimillonarios en Estados Unidos. Y uno de ellos había hablado abiertamente apenas 3 semanas antes sobre la necesidad de, según sus palabras, un cambio de rumbo en Washington. El Papa escuchó en silencio. No interrumpió. Al terminar Parolin, el Papa solo pronunció una frase. Se han equivocado de semana. No dio explicaciones. Tampoco hacían ninguna falta. Al otro lado del Atlántico, el cardenal McElroy aún ignoraba la existencia del dossier, pero presentía que algo iba mal. Aquella llamada a las 4:17 no fue la primera advertencia. Durante 10 días, mientras el Papa recorría África, el ambiente en Washington empezó a cambiar notablemente. Las reuniones se cancelaban. Viejos aliados dejaron de devolverle las llamadas. Un reportero de un medio católico conservador escribió a su secretario de prensa pidiendo amablemente confirmación de una exclusiva que planeaba publicar.
Sin embargo, se negó a revelar de qué se trataba. Luego llegó aquella carta anónima. Había aparecido sobre su escritorio hacía exactamente 3 días. 2 páginas. No contenía ninguna acusación nueva, pero el tono resultaba muy distinto. Se leía como una orden. Le decía claramente que era hora de dar un paso al costado. Le aseguraba que si cooperaba todo se resolvería manteniendo intacta su dignidad. Y al final, la última línea le advertía que no esperase que el Santo Padre lo defendiera. McElroy leyó ese renglón 2 veces. Dobló la carta con calma y la guardó en un cajón. No se lo contó a nadie. Aquella mañana, mientras amanecía sobre el Potomac, se sentó a la mesa de la cocina a mirar su teléfono. Aquella llamada de las 4:17 consistió en un hombre pronunciando apenas 8 palabras exactas. Roma anunciaría algo importante en las próximas 72 horas. El desconocido no especificó qué. Solo añadió que aquel asunto afectaba directamente a Washington. Justo después colgó. McElroy no pudo volver a pegar el ojo desde ese instante. Se sirvió una segunda taza de café y se quedó contemplando la ventana a oscuras. Evaluó seriamente la opción de llamar él mismo a Roma, pero terminó descartándolo por completo. Llevaba el tiempo suficiente de obispo como para conocer una regla de oro. Cuando la tormenta golpea tu puerta, no llamas al faro. Te mantienes firme y esperas. Observas qué trae consigo. Lo que ignoraba es que en ese exacto instante en Roma, el Papa León XIV ya se alzaba frente a él como su escudo. La reunión en el despacho del Papa se había ampliado. Ahora había 4 hombres en la habitación. Parolín, el prefecto del dicasterio para los obispos, el jefe de la sección de asuntos generales y el Papa. Ninguno estaba sentado. El Papa leía no el informe, sino algo más reciente. Un resumen de 2 páginas ordenado anoche por Parolín. Detallaba cada medio estadounidense que había recibido información confidencial en las últimas 72 horas. 11 medios, 6 católicos y 5 laicos. Todos habían recibido el mismo mensaje impreciso. Se avecinaba un cambio importante en Washington. Deberían estar listos. El Papa dejó el papel. Ya han acudido a la prensa, dijo. Sí, Santo Padre, respondieron. Ya no había tiempo. Caminó hacia la ventana. Observó la plaza de San Pedro. Los peregrinos ya comenzaban a congregarse. Una fila de escolares con chalecos amarillos cruzaba las calles de adoquines. Los miró un instante y se volvió. Ordenó que le trajeran el archivo de cada cardenal estadounidense menor de 80. Lo quería en menos de 1 hora, exigiendo además hablar con el cardenal Cupich de inmediato. Cupich, Santo Padre Cupich, y luego el propio McElroy. Se hizo un breve silencio. Parolín dio el primer paso. Los otros 2 lo siguieron. La puerta se cerró tras ellos. El Papa permaneció solo en el despacho durante casi 1 minuto entero. No se movió. Cualquiera que lo observara en ese instante habría notado un único detalle. Ya no estaba leyendo. Estaba tomando una decisión. Lo que ninguno sospechaba en ese instante, presten atención aquí, era que aquel informe no era el único. Una segunda copia había sido enviada esa mañana a un periodista de un gran diario estadounidense. Un tercer ejemplar fue entregado sin ninguna explicación, en las oficinas de una fundación católica conservadora en Washington. Quien armó el expediente lo diseñó para ser filtrado. No le pedían al Papa que actuara. Lo estaban desafiando a reaccionar. Al mediodía, hora de Roma, ya se estaba redactando el primer titular. El cardenal Cupich respondió a la llamada del Vaticano al primer tono. Había estado esperando. Ya había escuchado los mismos rumores. Él mismo había recibido una discreta advertencia 2 días antes. Escuchó en absoluto silencio mientras el Papa hablaba. El Papa habló menos de 90 segundos. Y al terminar, Cupich solo le aseguró que estaba de su lado. El Papa respondió que lo sabía. Así terminó la llamada. Pero la siguiente sería mucho más difícil. Comunicaron al Papa directamente con McElroy. El obispo ya no estaba en la mesa de su cocina. Se encontraba en su estudio. Respondió con voz firme, totalmente recuperado. El Papa ni siquiera se molestó en saludar. Le ordenó escuchar con suma atención, y McElroy obedeció. Le prohibió taxativamente presentar su renuncia. McElroy guardó silencio. Tampoco hablaría con la prensa ni respondería a la carta que había recibido. Debía ignorar absolutamente todo lo que leyera o escuchara las próximas 48 horas. Debe continuar con sus deberes habituales. Misa el domingo, confirmaciones el sábado.
Todo sigue igual. ¿Entendido? El obispo asintió y esperó mientras el papa agregaba algo más. Ha habido fuertes presiones para destituirlo. Quiero que sepa que he leído cada página de ese informe. Lo he sopesado y lo he rechazado. Por un momento McElroy no pudo hablar. Llevaba suficiente tiempo como cardenal para saber que un papa rara vez dice algo así por teléfono. Llevaba suficiente tiempo siendo hombre para sentir el peso de esas palabras. Gracias, Santo Padre. No me agradezca, haga su trabajo. La línea se cortó y McElroy se sentó despacio en el sillón de cuero tras su escritorio. Apoyó ambas manos sobre la madera. Se quedó completamente inmóvil un largo rato. Casi un año llevaba con la sospecha de que el papa lo dejaría caer sin hacer ruido. La llevaba como quien carga una piedra. En el bolsillo no pesa, pero siempre está ahí. No lo confesó a nadie, ni a sus asesores más cercanos. Se repetía a sí mismo que era el precio de su labor. Se había mentalizado para aceptarlo sin una sola queja si ese momento llegaba. Un obispo jamás negocia con un pontífice. Ahora, tras apenas 15 segundos al teléfono, esa piedra había salido de su bolsillo para caer al suelo. No sabía bien qué sentir mientras contemplaba la pared opuesta de su despacho. Clavó la mirada en el pequeño crucifijo sobre la puerta. Por alguna razón recordó su primera parroquia en San Francisco, casi 50 años atrás. Un viejo sacerdote le dijo allí que lo peor de ser obispo es aprender en qué manos confiar para que te sostengan al caer. Jamás imaginó que esas manos serían las de Robert Prevost. Lo que ocurriría a continuación transformaría el Vaticano para siempre. Cambiaría el modo en que se hablaría del Papa León XIV durante el resto de su pontificado. Redefiniría la forma en que el catolicismo estadounidense relataría los sucesos de su primer año. Marcaría el destino y la carrera de al menos 3 hombres. En ese preciso instante, esos hombres tomaban café mientras esperaban una llamada de Roma que jamás recibirían. Pero presten atención. Antes de que todo estallara públicamente, ocurrió algo en privado, y sucedió esa misma noche. El pontífice no cenó aquella noche. Se reunió con 3 hombres en la pequeña capilla contigua a su residencia. El templo estaba en penumbra y silencio. 2 de ellos eran viejos amigos de sus años agustinos. El tercero era un abogado canonista al que ya había recurrido 2 veces este año. No estaban allí para rezar. Se reunieron para redactar una sola página que el Papa fue dictando pausadamente. Analizaron cada frase y sopesaron cada coma. El abogado escribía con caligrafía pulcra mientras los amigos escuchaban y hacían correcciones precisas. Hacia la medianoche, el folio estaba listo. No se trataba de un decreto ni de una carta pública. Era una declaración de postura de 3 párrafos redactada de forma solemne pero sumamente directa. Se publicaría a través de la oficina de prensa del Vaticano a las 6 de la mañana, hora de Roma. Eso equivalía a la medianoche en Washington. Así los periódicos estadounidenses, que ya esperaban reportar la dimisión de McElroy, se toparían al despertar con una historia completamente distinta. El Papa leyó el documento una vez terminado. No corrigió ni una sola palabra y lo firmó. Luego dirigió unas últimas palabras a los 3 hombres de la capilla. Esta iglesia no será gobernada mediante carpetas anónimas. El abogado también anotó aquello. Incluso mientras escribía llegó a pensar que algún día alguien grabaría esas mismas palabras en un muro. Fue lo primero que dijo el Papa en todo el día, que cualquiera en la sala podría recordar de memoria más tarde. Las siguientes horas fueron las más extrañas. En el Vaticano nada parecía cambiar. Las luces habituales se encendieron en los despachos. Llegó el personal del primer turno. Sirvieron café y ordenaron papeles. Para cualquiera que recorriese los pasillos esa mañana, aquello era un sábado, como otro cualquiera. Pero debajo, 2 operaciones se cruzaban en secreto. La primera era la del Papa. Algo pequeño, veloz y silencioso. Pocos hombres de confianza preparaban la publicación de la nota. Informaban con antelación a 2 cardenales de alto rango para que cuando el documento saliera a la luz, hubiera voces dispuestas a respaldarlo de inmediato. También redactaban 2 cartas privadas para entregar en mano ese mismo día a 2 de los 5 hombres de Parolín. La segunda operación era la de aquellos 5 hombres. Resultaba mucho más grande, lenta y ruidosa. Filtraban datos a la prensa, llamaban a aliados y preparaban tribunas de opinión. En su fuero interno,
Creían estar rematando una tarea iniciada meses atrás. Estaban convencidos de que para el domingo por la tarde, el cardenal McElroy sería un civil. Lo que ignoraban, y esto es clave, era que su informe ya lo había leído alguien, que pasó media vida vigilando a tipos como ellos en Lima, Chicago y Roma. Se había mostrado pequeño. Había sido educado. Les permitió creer que era un blanco fácil, mientras no perdía detalle de nada. A las 6 de la mañana en Roma, se lanzó el comunicado. No mencionaba el dossier ni señalaba a ninguno de los 5 hombres. Ni siquiera usaba términos como destitución o renuncia. Hizo 3 cosas específicas. Primero, confirmó con la voz del propio Papa que el cardenal McElroy seguía gozando de la absoluta y total confianza del Santo Padre como arzobispo de Washington. Segundo, describió con un tono que resultaba inusualmente directo un reciente intento de influir en el gobierno de la Iglesia mediante, según el Papa, documentos anónimos y campañas de presión. Tercero, sentenció en una única frase que cualquier cardenal u obispo implicado en tal campaña se sometería a un riguroso proceso canónico. 3 párrafos de menos de 400 palabras. A las 6:03 de la mañana, la página estaba en cada mesa de seguimiento europea. Para las 6:30 ocupaba portadas de 2 periódicos italianos. A las 7, el texto ya se había traducido al alemán, francés y español. Para cuando el sol asomó en Washington, las redacciones estadounidenses, que esperaban la exclusiva de la dimisión de McElroy, terminaron escribiendo algo muy distinto. La crónica de un papa que había decidido trazar una línea roja. El silencio dentro del Vaticano tras aquello fue casi absoluto. No hubo ninguna declaración pública de los hombres señalados en la carpeta de Parolin. Ni la habría en días. Eran demasiado inteligentes para iniciar una batalla mediática contra el Papa. Habían diseñado su plan en la penumbra. El Papa simplemente entró en ella con una lámpara. La primera reacción llegó de un lugar inesperado. Surgió del cardenal Supich en Chicago, quien emitió una declaración de apoyo de una sola línea antes del mediodía hora de Chicago. Luego se unió el cardenal Tobin en Newark y después el arzobispo de Boston. Al terminar el día, más de 30 obispos estadounidenses habían respaldado públicamente a McElroy. Algunos de ellos figuraban apenas el día anterior entre sus críticos más silenciosos. Habían leído el viento, supieron hacia dónde soplaba. Mientras tanto, en los despachos de 2 de los hombres del informe Parolin, los teléfonos dejaron de sonar durante horas. Los asesores informaron que uno de ellos, arzobispo de una gran urbe estadounidense, pasó casi toda la tarde tras la puerta cerrada de su despacho sin aceptar ninguna reunión. En Washington, McElroy fue a la catedral según lo planeado. Celebró la misa de vigilia del sábado. Predicó durante menos de 7 minutos y no mencionó a Roma para nada. Tampoco habló del comunicado. Prefirió centrarse en las bienaventuranzas y en los pacificadores, y sobre aquellas personas que, según él, son sostenidas en silencio por manos que no pueden ver. Algunos feligreses creyeron que era pura coincidencia. La mayoría no lo vio así. Al terminar, caminó solo hacia el aparcamiento. Se detuvo un instante junto a su coche y miró hacia el cielo nocturno. Luego subió y condujo de vuelta a casa. El expediente ya era solo una historia contada en tiempo pasado, pero el momento crucial de aquellos intensos días, esto es clave, aún no había ocurrido. Sucedería exactamente 48 horas después, y ocurriría frente a los mismos hombres que habían elaborado aquel expediente en primer lugar. Todo ocurrió un lunes, en la sala del consistorio. El Papa León XIV había convocado discretamente a un grupo de cardenales en Roma. La convocatoria se hizo por canales muy discretos. En la notificación oficial se describía el encuentro como una consulta sobre gobernanza y coordinación pastoral. La mayoría de los convocados no entendía el motivo. Algunos asumían que se trataría de África. Otros pensaban en la situación de Estados Unidos y su tenso clima político. Algunos creían que era por la agenda del próximo verano. 2 de los clérigos que aparecían en el informe de Parolin figuraban en la lista de los convocados. Acudieron. Por supuesto que lo hicieron. No tenían otra opción. El silencio reinaba en la sala cuando entró el pontífice. Estaba solo. No llevaba carpetas ni anotaciones. Caminó directamente hacia la silla presidencial de la sala. No se sentó. Recorrió el lugar con la mirada
y dejó que el silencio pesara. Entonces habló, hermanos. Hace 2 días emití una declaración. No voy a repetirla, pero sí os diré qué había detrás de ella. Nadie en la sala se movió. Pusieron un expediente sobre mi escritorio. Aquel informe tenía 22 páginas y me pedía la destitución del arzobispo de Washington. No venía firmado. Llegó a través de manos que no querían mostrarse. Quienes lo redactaron creyeron que al no coincidir siempre en público el cardenal McElroy y yo, vería esto con agrado. Pensaron que me sentiría agradecido. Se equivocaron. Hizo una pausa. Hay cosas para las que sirve este cargo y hay otras para las que no sirve. No es para destituir a hermanos en la sombra. No existe para las recompensas silenciosas de las redes más ruidosas. No es una herramienta para cualquiera, capaz de redactar un documento y hacer un par de llamadas. El pontífice hizo otra pausa. He leído el informe, sentenció, y lo he rechazado. He rechazado a los hombres que lo crearon, añadió, y algunos están en esta sala. No mencionó nombres ni miró a nadie directamente. No voy a señalaros aquí, advirtió. Hablaré con cada uno a solas. Continuó. Ya sabéis quiénes sois, y vendréis a mí. Me diréis qué habéis hecho. Me lo contaréis absolutamente todo. De lo contrario, seréis apartados de vuestras responsabilidades. Pero si lo hacéis, hablaremos de vuestro futuro. La sala quedó en absoluto silencio. Y añadió una advertencia para evitar confusiones. El cardenal McElroy y yo no estamos de acuerdo en todo. Nunca lo hemos estado, ni lo estaremos. Esta no es una iglesia de consensos, es una iglesia de comunión. Y en ella los hermanos se corrigen, no se destruyen. No se murmura a sus espaldas, ni se les hace desaparecer en las sombras. Por primera vez fijó su mirada en los hombres de la fila delantera. La verdad no se negocia, y los hermanos no son desechables. Tras esto, dio media vuelta hacia la salida. Abandonó el lugar sin pronunciar una sola palabra más. Tras su marcha, aquel denso silencio comenzó a fracturarse levemente, sin voces aún, solo el roce de las sillas, suspiros de alivio y el sonido de carpetas cerrándose. Uno de los implicados en el informe de Parolin, un veterano arzobispo con bastón, se quedó inmóvil. Permaneció sentado con las manos entrelazadas sobre su regazo. A su lado, un cardenal más joven se inclinó para susurrarle si se encontraba bien, pero el anciano no respondió. Simplemente se levantó despacio y salió solo de la sala sin dirigir la palabra a nadie en el pasillo. Tampoco devolvió ninguna de las llamadas que llegaron a su oficina esa misma tarde. El martes por la mañana ya había solicitado una audiencia urgente con el Papa, pero otro de los señalados, un estadounidense muy cercano a una influyente red de donantes, reaccionó de otra manera. Salió del auditorio a toda prisa, fue directo al teléfono y pasó las siguientes 2 horas llamando a sus aliados en Washington, Chicago y Nueva York. Les explicó con suma cautela que el pontífice no había mencionado ningún nombre en concreto, asegurando que la situación era según él perfectamente reconducible. Todos escucharon con atención, pero ninguno de ellos se comprometió a mover un solo dedo. Algunos de ellos ya habían recibido discretas cartas desde Roma esa misma mañana, entregadas en mano, en sobres blancos, por hombres que ni se presentaron. Al colgar su última llamada, el arzobispo comprendió la gravedad del asunto. Aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que su red de influencias se había desmoronado. Como era de esperar, la prensa estadounidense no tardó en oler la sangre. Los canales de televisión mostraban imágenes del Papa y de McElroy frente a frente. Los analistas conservadores, que llevaban un año tachando a León XIII de pontífice débil, ahora buscaban desesperadamente nuevas palabras. Y los sectores progresistas que dudaban si defendería los nombramientos de la era de Francisco tenían por fin su respuesta. En Washington, McElroy concedió esa tarde una breve entrevista a un medio católico. Apenas pronunció palabra. El periodista le preguntó si le había sorprendido la contundente intervención papal. El cardenal guardó silencio unos instantes. No me sorprendió, contestó con firmeza. Me dio seguridad. Aquella frase retumbó en el Vaticano. 3 de los 5 hombres nombrados en la carpeta de Parolin solicitaron audiencias privadas con el Papa antes del martes por la mañana. 2 de ellos confesaron,
y uno renunció a su cargo actual en el dicasterio, alegando motivos personales en su carta. Los otros dos fueron despojados discretamente de ciertas responsabilidades al terminar la semana. Sus nombres nunca se revelaron. El Vaticano no hizo anuncios, pero cualquiera que observara la estructura de ciertas comisiones se dio cuenta de quién ya no estaba en ellas. El periodista del gran periódico estadounidense que retenía el dossier filtrado desde hacía días llamó a su editor el lunes por la noche para decirle que la historia se había venido abajo por completo. El editor se enfadó, así que el periodista le explicó todo. El editor leyó la declaración del Papa, revisó la entrevista de McElroy y una breve nota de prensa sobre una discreta reunión de cardenales en Roma. La noticia jamás vio la luz. Para el miércoles, lo extraño era ver lo normal que parecía todo de nuevo. Los peregrinos caminaban por la plaza de San Pedro bajo el sol primaveral. El cardenal McElroy dio una rueda de prensa en Washington sobre personas sin hogar. El Papa León XIV celebró su audiencia general de la semana y centró su catequesis en los documentos del Concilio Vaticano II. No hizo mención alguna del dossier ni tampoco nombró a McElroy. No le hacía falta porque, entre los muros del Vaticano, todos comprendieron que algo acababa de cambiar. Se había trazado un límite. Se rompió un viejo método, deteniendo una inercia de muchos años con una respuesta firme y directa, abiertamente, a manos de un pontífice que pasó su vida aprendiendo cuándo hablar y cuándo convenía esperar. Supo esperar, escuchar y analizar cada página para luego actuar con una precisión quirúrgica libre de cualquier rencor. Dentro de la curia, muchos llamaron a lo sucedido aquella semana el pequeño terremoto, y la expresión cuajó. Con los años la historia se contará de 1000 formas, y algunos dirán que todo se redujo a McElroy. Otros asegurarán que fue el momento en que un pontífice alzó su propia voz. Los analistas más minuciosos dirán algo muy distinto. Dirán que aquel fin de semana de finales de abril de su primer año, León XIV hizo algo simple y sumamente inusual. Se negó a utilizar el poder de la forma en que se lo ofrecían. No destituyó a un hermano solo porque se lo ordenaran hombres poderosos. Tampoco castigó a un colega para complacer a cierta red de influencia. Jamás entregó la cabeza de nadie a cambio de comprar algo de paz en su propio hogar. Observó detenidamente aquella carpeta. Entendió de qué se trataba. La cerró y siguió caminando sin detenerse. Ese fue el momento decisivo. Esa fue la semana en que la curia entendió qué clase de pontífice gobernaría la Iglesia. Si esta reveladora historia te ha cautivado, apóyanos con un me gusta y suscríbete ahora mismo al canal. Y escribe en los comentarios una sola palabra de lo que piensas tras ver esto. Cada interacción vuestra nos ayuda a que estas grandes investigaciones sigan llegando a más gente. No os vayáis porque el siguiente gran capítulo de este pontificado ya se está escribiendo. Y os aseguro que no querréis perderos lo que viene a continuación.